Howard Hughes nació con una mezcla peligrosa: inteligencia prodigiosa, obsesión perfeccionista e insaciable hambre de grandeza. Huérfano de madre a los 16 años y heredero de la fortuna familiar a los 18, Hughes aprendió pronto la crudeza de la vida. En lugar de quebrarse, convirtió su dolor en ambición. Su primera decisión: tomar el control total de Hughes Tool Company, el negocio petrolero de su padre. Nadie creía que ese joven pudiera sostenerlo, mucho menos expandirlo. Pero Howard no escuchaba las dudas ajenas, ni siquiera las propias. Como un estoico autodidacta, eliminó distracciones y se obsesionó con dominar todo lo que tocaba. A los 21 años, ya financiaba películas de Hollywood. Pero Hughes no era un simple millonario jugando a ser director. Buscaba perfección técnica y narrativa. Su film Hell's Angels costó $4 millones, una locura para la época, porque decidió rehacerlo completamente cuando el cine mudo pasó a ser sonoro. Repetía tomas cientos de veces, rediseñaba cámaras, contrataba pilotos reales para filmar combates aéreos. Su nivel de exigencia rozaba lo inhumano, pero el resultado fue un éxito. Howard entendía una verdad estoica fundamental: no se puede controlar la fama ni la fortuna, pero sí el proceso, el esfuerzo, la disciplina. Más allá del cine, su verdadera pasión era volar. No solo pilotaba aviones, los diseñaba. En 1935, rompió el récord de velocidad aérea mundial con su avión H-1 Razor. En 1938, dio la vuelta al mundo en menos de 4 días. Mientras otros buscaban reconocimiento, él buscaba romper límites. Para Hughes, la adversidad era parte del diseño. Cada falla lo obligaba a reinventarse. Un verdadero ingeniero de su propio destino. Pero la grandeza tiene un precio. Su mente, brillante y matemática, también era frágil. Sufría de un trastorno obsesivo-compulsivo profundo. Lavaba sus manos decenas de veces al día. Anotaba todo. Tenía miedo de los gérmenes, del desorden, de perder el control. Sin embargo, nunca detuvo su marcha. Hughes comprendía lo que muchos ignoran: el caos es inevitable, pero el dominio sobre uno mismo es una elección diaria. Mientras acumulaba récords, fortunas y compañías, incluyendo TWA, Hughes se convirtió en un símbolo del sueño americano, pero también en su advertencia viviente: detrás de cada genio hay una sombra que crece. Howard Hughes no era simplemente un empresario. Era un visionario con las alas rotas por dentro. Mientras el mundo lo admiraba como piloto, cineasta y magnate, su mente comenzaba a colapsar bajo el peso de sus propias expectativas. El accidente aéreo de 1946, donde estrelló un prototipo experimental, XF-11 en Beverly Hills, fue un punto de inflexión. Sobrevivió de milagro, pero con la espalda destrozada, las costillas fracturadas y un cráneo parcialmente hundido. Los médicos dijeron que no volvería a caminar. Hughes se negó. Soportó el dolor como un estoico espartano. Se levantó, volvió a volar, volvió a construir. Pero algo en él había cambiado. El dolor físico constante lo llevó a depender de la morfina y los calmantes. Su obsesión por el control se amplificó hasta volverse insoportable. Se encerraba en habitaciones durante semanas, aislado del mundo, rodeado de notas obsesivas, Kleenex, botes de leche y un equipo mínimo al que daba órdenes escritas. Lavaba latas de comida una por una antes de comerlas. Cada día era una batalla entre su voluntad indomable y su mente traicionera. Como enseñaban los estoicos, el mayor enemigo no está afuera, sino dentro de uno. A pesar de todo, su influencia seguía creciendo. Compró hoteles, casinos, empresas de tecnología. El gobierno estadounidense comenzó a verlo como una figura incómoda. Su compañía diseñó el Hércules H-8, apodado el Spruce Goose, un coloso de madera que debía transportar tropas sobre el Atlántico. El proyecto fue ridiculizado y nunca voló más allá de una breve demostración. Fue un fracaso para muchos, pero para Hughes fue otra lección. No importa si caes, lo que importa es que lo intentaste cuando nadie más se atrevió. Lo verdaderamente estoico en Hughes no fue su dinero, ni su éxito, sino su voluntad de mantener la lucha contra sí mismo. Nunca dejó de perseguir lo imposible. En una época sin manuales de salud mental, él caminaba a ciegas por un laberinto interno sin pedir ayuda.
¿Fue víctima de su genialidad o fue un mártir de su propia exigencia? Lo cierto es que Hughes, como los grandes personajes estoicos de la historia, soportó con disciplina lo que le tocó vivir, incluso cuando su riqueza no podía aliviar su sufrimiento. En los años 60 y 70 desapareció por completo del ojo público. Sus empresas seguían funcionando, pero él vivía recluido en hoteles bajo alias falsos. Movía millones sin mostrar el rostro. El mito crecía, mientras el hombre se desintegraba lentamente. Era el multimillonario invisible, el rey sin corona, el sabio enloquecido por su búsqueda. Y sin embargo, en el fondo de todo, su historia nos recuerda esto: la mente sin dominio propio es una causa, aunque esté hecha de oro. Howard Hughes llegó a vivir en la cúspide del poder, y sin embargo terminó recluido, desnutrido, con la barba y las uñas largas, consumido por su obsesión por la limpieza, la seguridad y el control. En sus últimos años ya no confiaba en nadie. Cambiaba constantemente de hotel, siempre alquilando pisos enteros para evitar el contacto humano. Vivía entre cortinas cerradas, bajo luces apagadas. Evitaba el sol, evitaba los espejos, evitaba al mundo. Muchos pensaron que había perdido la razón, y probablemente así fue. Pero también había algo profundamente estoico, aunque trágico, en su aislamiento. Hughes no buscaba fama ni compañía. Buscaba quizá paz. En su diario escribía con frases repetitivas y obsesivas, intentando calmar la tormenta interior. Nadie sabía realmente qué pasaba por su mente, pero es posible imaginarlo. Un hombre que conquistó el cielo, pero no pudo conquistar su alma. A pesar de su deterioro, su genio nunca se apagó por completo. Seguía moviendo los hilos desde las sombras. Controlaba negocios multimillonarios con apenas unos mensajes cifrados. La CIA incluso recurrió a él para una operación secreta, la recuperación de un submarino nuclear soviético en el fondo del océano. Hughes, desde su reclusión, ayudó a disfrazar la operación como una misión minera. Fue su última gran jugada. Murió el 5 de abril de 1976, a bordo de un avión que lo transportaba a recibir atención médica. Pesaba apenas 41 kilos. Tenía agujas clavadas en los brazos, una larga melena desordenada y la apariencia de un ermitaño olvidado. No llevaba documentos. Fue identificado por sus huellas dactilares. Pero más allá del final sombrío, la historia de Hughes no es una tragedia simple, es una advertencia. El éxito sin virtud es un castillo de arena. El genio sin templanza puede volverse su propio enemigo. Los estoicos como Epicteto o Marco Aurelio hablaban del dominio de uno mismo como la única libertad real. Hughes tuvo todas las demás libertades, financiera, política, tecnológica, pero no logró esa. Y sin embargo, también dejó una herencia inmensa. Revolucionó la aviación, desafió a Hollywood, jugó partidas que nadie más se atrevía a jugar. No fue cobarde, fue audaz hasta el último suspiro. Nos mostró que el precio de soñar sin equilibrio puede ser el alma misma, pero también que el alma humana es capaz de resistir tormentas que parecerían imposibles. La historia de Hughes, como la de tantos otros titanes rotos, es una invitación a mirar dentro de nosotros. Estamos construyendo imperios externos mientras descuidamos nuestro propio templo interior. Como diría Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige.